En 1986 estaban exterminando un partido político de izquierda llamado la Unión Patriótica, conocido como la UP, y mientras tanto se hacían debates presidenciales en donde solamente invitaban a dos candidatos de la oligarquía. Por el supuesto nuevo liberalismo estaba Luis Carlos Galán Sarmiento y por el Partido Conservador estaba Álvaro Gómez Hurtado. Y en ese debate podemos apreciar que discutieron cuatro grandes temas de la economía de Colombia. El primer tema que discutieron fue el de la reforma agraria y ambos estuvieron de acuerdo con que en nuestro país se necesita una redistribución de la tierra, que había mucha tierra en manos de la oligarquía que no estaba sirviendo para cultivar alimentos. Y en ese aspecto, desde el punto de vista discursivo, tanto el candidato liberal como el conservador la tenían clara, pero en la práctica ningún gobierno conservador y liberal pudo hacer una reforma agraria realmente en pro del pueblo colombiano. El liberal Alfonso López Pumarejo lo intentó en su primer gobierno, pero fracasó, teniendo en cuenta la gran cantidad de oligarquía que lo impidió, oligarquía católica conservadora e incluso la misma oligarquía liberal. El señor Carlos Lleras también intentó otra reforma agraria, pero diferente a la de Pumarejo, que realmente no era una reforma, sino que era una serie de leyes nuevas sobre la posesión de la tierra en Colombia. Las guerras civiles en Colombia han sido por las tres R's: riqueza, regionalismo y religión. Y en este caso el tema de la tierra está en el tema de la riqueza, porque el capitalismo es un modelo que tiene la tierra como uno de sus grandes medios de producción. Tierra, capital, trabajo y conocimiento son los llamados medios de producción. En el capitalismo, los medios de producción los manejan empresas privadas. En el caso colombiano, había un contubernio entre las empresas privadas y el Estado para quedarse con toda la riqueza de las tierras. Y por eso Colombia, según el índice Gini, es uno de los países más desiguales del mundo. Paradójicamente, esta reforma agraria que se necesitaba y que ya se planteaba en esos debates de 1986, la está haciendo el actual gobierno de Gustavo Petro, donde se hizo un pacto con sectores de la oligarquía representados por Fedegan y por el señor José Félix Laforí. Y ahí podemos notar que en Colombia se pudo reducir notablemente la inflación, se pudo reducir notablemente el desempleo, se pudo reducir notablemente la pobreza multidimensional, se pudo revaluar el peso, siendo el peso a nivel mundial una de las monedas más revaluadas. Y esto hace inexorablemente que el dólar no valga tanto y el euro no valga tanto respecto al peso colombiano. Pero hay un segundo tema que también se trabajó en ese debate, que tiene que ver fundamentalmente con el tema del café, esa bonanza cafetera que había en 1986, una bonanza que fue muy buena para ese gremio, pero que realmente obedecía más a la misma devaluación del peso y al mismo incremento en ese momento del dólar estadounidense. Pero el tercer tema que se trató en ese debate entre Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán es el más preocupante, porque la misma periodista de derecha María Elvira Samper lo manifestó en su pregunta: ¿cómo es posible que, habiendo una caída mundial del precio del petróleo, el gobierno conservador de Belisario Betancur
haya subido tanto el precio de la gasolina. Una pregunta totalmente razonable que el candidato conservador Álvaro Gómez Hurtado ignoró y no respondió realmente lo que la periodista preguntaba. También llama la atención en el cuarto tema, que es el asunto de la inflación, que precisamente no se pudo bajar la inflación a los niveles esperados, precisamente porque no había una tierra fértil masiva en manos de campesinos. O sea, también se habla ahí de una verdad histórica, de cómo al campesino colombiano se le ha subestimado, se le ha robado, se le ha maltratado, de cómo con la corrupción del caso de Andrés Felipe Arias, Agroingreso Robo Seguro, Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura de Álvaro Uribe, cómo le robaron más de 70.000 millones de pesos en un programa de subsidios que era para el campesino pobre. O sea, ese maltrato al campesino se siguió viendo en estos últimos gobiernos, pero ahora, en los últimos 3 años y medio, vemos un campesinado contento, no en su mayoría, pero en sí muy buena parte, precisamente porque se está haciendo la reforma agraria más exitosa en la historia del país, y así lo muestran las cifras. Ahora bien, en el tema del salario mínimo, el gobierno de Belisario Betancur sí cumplió, porque recordemos los aumentos que tuvo. Por ejemplo, en el 83, un 25% de aumento del salario mínimo. En el 84, un 22%. En el 85, un 20%. En el 86, un 24%. O sea, el gobierno de Belisario realmente en ese aspecto sí hizo algo parecido a lo de Petro, con la diferencia de que la inflación no se pudo rebajar como se ha rebajado en el gobierno de Petro. Esa es la pequeña diferencia, pero en ese aspecto no se puede criticar a ese gobierno de Belisario Betancur. Ahora bien, si hablamos del gobierno del señor liberal de la oligarquía Virgilio Barco, en este tema, por ejemplo, del salario mínimo legal vigente, también vimos unos aumentos muy buenos. O sea, en el 87 del 22%, en el 88 del 25%, en el 89 del 27% y en el 90 del 26%. Miren que más o menos estos gobiernos, tanto el conservador de Belisario Betancur como el liberal de Virgilio Barco, se parecen al de Petro en ese aumento del 23%, en una época en donde el salario mínimo llegó a 41.025 pesos para 1990, o sea, 41.000 pesos era una plática buena en esa época. Pero quiero que hablemos particularmente del gobierno que se montó a partir de la popularidad que tenía Luis Carlos Galán y sobre todo este asesinato a dicho candidato presidencial. O sea, César Gaviria fue un gobierno mal llamado neoliberal. Digo mal llamado porque la palabra neoliberal se tergiversó en el discurso popular, pero claramente César Gaviria fue un gobierno que favoreció bastante la empresa privada y la multinacional por encima de la empresa estatal y de la pequeña empresa. O sea, fue un ataque masivo, fue una vorágine de privatización el gobierno de César Gaviria. Sin embargo, en el tema del salario mínimo también mantuvo un promedio muy similar a los dos anteriores gobiernos. En el 91 aumentó 26,1%, en el 92 26,1%, 93 25% y 94 21,1%. Entonces, o sea, podemos decir que César Gaviria mantuvo esa misma tónica de los anteriores gobiernos, pero realmente fue un gobierno plutocrático porque claramente gobernó a favor de la oligarquía.
lo que llamamos técnicamente la plutocracia. Y ahora quiero que hablemos del gobierno de Ernesto Samper, otro gobierno liberal, y cómo trabajó el tema del salario mínimo. Samper sí empezó a bajar un poquito más el promedio, porque ya en esta época el salario mínimo, Samper lo recibió a 98.700 pesos y lo entregó a 203.000, o sea, proporcionalmente lo duplicó. Lo duplicó, que es algo parecido a lo de Petro, o sea que Petro lo encontró en 1 millón y lo entrega en 2 millones contando el subsidio de transporte, o sea, lo duplicó, pero con un 20,5% en el 95, 19,5% en el 96, 21,1% en el 97 y 18,5% en el 98. A pesar de que tiene promedios más bajos que los anteriores gobiernos, o sea, el gobierno de Ernesto Samper Pizano sí logró duplicar el salario mínimo, pero era entendible con la forma como se iba devaluando el peso. Ahora quiero que hablemos, por ejemplo, del gobierno conservador de Andrés Pastrana Arango entre 1998 y 2002. Pastrana sí fue demasiado tacaño con la clase trabajadora, el conservador Pastrana, que todavía está por ahí dando guerra y por ahí apareciendo en listas extrañas de pederastas. O sea, Pastrana en su primer gobierno lo subió apenas el 16%, pero en su primer año de gobierno, que fue pues para el 99, porque el 98 todavía pesaba el aumento de Samper. Pero ojo, en el 2000 apenas lo subió 10%. En el 2001 apenas lo subió 9,9%. Y en el 2002 apenas lo subió 8%. Entonces mire cómo este gobierno fue demasiado retardatario y golpeó muchísimo la clase trabajadora. Y ahora quiero que hablemos de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010, porque aquí vamos a poder notar esa tendencia que ya traía con Pastrana, porque estos gobiernos realmente fueron más de lo mismo, pero para empeorar. O sea, este gobierno de Uribe fue extremadamente tacaño con la clase trabajadora, o sea, sin olvidar que este gobierno quitó un montón de derechos laborales que había ganado el pueblo colombiano desde el segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo, entre 1942 y 1945. O sea, Álvaro Uribe fue excesivamente tacaño con la clase trabajadora. Por ejemplo, en el 2003 apenas aumentó 7,4% el salario mínimo legal vigente. En el 2004 apenas aumentó 7,8%. En el 2005 se volvió mucho más tacaño, 6,6%, o sea, el número del diablo, 66. En el 2006, 6,9%. Y hablemos de su segundo periodo, que empieza en el 2007, sus aumentos. En el 2007, apenas 6,3%. En el 2008, 6,4%. En el 2009, 7,7%. Y en el 2010, cuando ya deja su mandato, el aumento más tacaño de toda la historia. Adivinen cuánto dejó Uribe. 3,6% solo de aumento, 3,6%. Eso obviamente se lo comía la inflación y se perdía plata, que la inflación estaba muy alta. Y en esa época, digamos que la clase trabajadora ya no quería volver al pasado de Pastrana, pero tampoco tenía el poder electoral para montar un gobierno distinto. O sea, el uribismo tenía el control de los medios, tenía mayorías en el Congreso, tenía injerencia en las cortes y fiscalías de bolsillo. O sea, el uribismo hacía lo que se le diera la gana. Tanto así que montan a Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos se monta con los votos de Uribe, pero luego Juan Manuel Santos termina peleando con Uribe y ahí
Vamos a ver si esa pelea se reflejó económicamente o no en este tema del aumento al salario mínimo legal vigente entre 2010 y 2018. Santos peleó con Uribe, dividió la extrema derecha y la centro derecha, pero la tacañería fue muy similar a la de Uribe. Así que Santos gobernó para la misma oligarquía que Uribe. Entonces, o sea, pelearon entre ellos como en el Frente Nacional. Peleamos entre nosotros, pero nos repartimos el poder y gobernamos para la oligarquía. Santos fue un gobierno también plutocrático y siguió la tacañería de Uribe, casi que al mismo nivel. 2011 apenas aumentó un 4%, 2012 5,8%, 2013 4,02%, 2014 4,5%, 2015 donde empieza el segundo periodo 4,6%, 2016 7%, 2017 7% y finalmente 2018 5,9%. O sea, no llegó al nivel de tacañería de un 3%, pero realmente este gobierno de Juan Manuel Santos fue una total plutocracia, a pesar de que estaba negociando con la guerrilla de las FARC en La Habana. Y ahora quiero que hablemos de ese regreso del uribismo al poder con Iván Duque, que sabemos que él realmente no gobernaba. Todos los votos eran de Uribe, así como los votos de Zuluaga eran todos de Uribe, y los votos de Santos en el 2010 eran de Uribe. O sea, Uribe era el que gobernaba, a decir verdad. Duque solo era un títere que fue puesto como idiota útil, pero terminó siendo idiota inútil porque hizo dividir bastante el uribismo y la extrema derecha. Duque mantuvo la misma tacañería de Santos y llegó en el 2021 al récord de Uribe, o sea, al récord de tacañería de Uribe. Mire, Duque en el 2019 aumentó 6%, 2020 6%, 2021 3,5%, 2022 0,7%. Y ahí llegó el salario mínimo a 1.000.000. Entonces aquí ya llega el gobierno de Petro, que se vuelve al nivel de Samper con el gobierno de Petro, porque desde la época de Samper no se veían aumentos significativos al salario mínimo legal vigente en Colombia. Entonces, hablemos de Petro y de sus 4 años, empezando por el aumento del 2023, 16%. Ahí Petro se acerca un poquito al nivel que dejó Samper. Miren que entre Belisario Betancur, que fue del 82 al 86, y Samper, que fue del 94 al 98, hubo unos aumentos más o menos similares. Y Petro volvió a ese nivel. Sin embargo, Petro no aumentó tanto entre el 2024, que solo aumentó 12,06%, y el 2025, 9,54%. O sea, a pesar de que Petro quería aumentarlo más, él negoció con los gremios y no pudo llegar a ese nivel total que tenía, por ejemplo, Ernesto Samper. Pero en el 2026 no solo igualó el nivel de Samper, sino que lo superó. O sea, con ese incremento del 23,7%, volvió al nivel que habían dejado los gobiernos como el de Belisario, el de Virgilio y el de César Gaviria, un nivel altico que fue muy mal recibido por las oligarquías, por los medios tradicionales y por el uribismo en diciembre. Pero ahorita en febrero, que ya se vieron con el pueblo encima y vieron que el pueblo estaba contento con ese aumento, ya se voltearon a favor de la tesis de Petro y se metieron con el tema de los impuestos y con el tema de la inflación. Cuando la inflación está totalmente controlada, la inflación está en un 5%, prácticamente rebajada en un 7%. La inflación está totalmente controlada, el desempleo está también controlado, y aquí es en donde viene la reflexión histórica. ¿Qué tanto la gente se deja manipular de este tema del salario mínimo? El tema de la gasolina, Iván Duque dejó una deuda terrible.
que este gobierno de Petro apenas la pudo pagar ahorita en enero, y por eso la gasolina se pudo rebajar. De resto no se podía rebajar. El problema fue que el gobierno de Duque tuvo mucho robo, y para colmo de males nos toca este mal gobierno en una pandemia, en donde la economía mundial, como decía ahorita el compañero, fue mala por ese mismo tema de la pandemia. Aunque las empresas tecnológicas tuvieron su agosto. O sea, no podemos negar que para las empresas tecnológicas como StreamYard, como Google, las empresas tecnológicas se volvieron más ricas en la época de la pandemia. ¿Quiénes son los 3 más ricos del mundo? Según los registros hasta 2025, los 3 más ricos del mundo son dueños de empresas tecnológicas, ni siquiera son banqueros. O sea, el dueño de X, que antes se llamaba Twitter, el dueño de Twitter es el más rico del mundo en este momento. ¿Y quiénes son el segundo y el tercero más ricos del mundo? Los dueños de Google. Y eso viene de la pandemia. O sea, la pandemia enriqueció a estos tipos. Antes los más ricos eran banqueros, aunque Bill Gates también es un tipo de las tecnologías. Bill Gates también llegó en algún momento a ser el más rico del mundo. O el señor Slim también, Carlos Slim. Y entre los 100 más ricos del mundo solamente hay un colombiano, que sí es un banquero, Gilinski, el dueño de la revista Semana, una revista caracterizada por su rigor investigativo y su imparcialidad. Una revista que nunca saca noticias falsas. O sea, la revista Semana y su dueño son los más ricos. O sea, está en el puesto 70. O sea, el único colombiano. Ahí no está Sarmiento Angulo, no está la familia Santo Domingo, ni está Ardila Lule. O sea, el único magnate colombiano que está entre los 100 más ricos del mundo en este momento es Gilinski, que es un banquero. Pero adivinen qué gobierno enriqueció a ese tipo de banqueros. El gobierno de Duque. Y a pesar de que ese banquero no es afín ideológicamente a Petro, le prestó plata a Petro. O sea, son cosas muy locas, porque este medio saca noticias falsas contra Petro en su mayoría, pero el dueño de este medio le presta plata a Petro. Y tiene una relación que no es mala con Petro. O sea, es muy irónico eso, pero así está pasando en Colombia. Entonces, ya para terminar, en la política siempre hay que mirar quién patrocina las campañas y cómo esta persona, cuando llega a la presidencia, cómo devuelve favores. O sea, la politiquería es un negocio en donde yo devuelvo favores. Pero una cosa es que alguien me regale una cifra millonaria para que yo luego se la devuelva dándole contratos multimillonarios. Y otra muy diferente es cuando yo hago algo por el pueblo. ¿Y qué le podemos destacar al gobierno de Petro? ¿Y qué le falta por mejorar? O sea, hablemos de lo que podemos destacar del gobierno de Petro. Que le ha entregado hectáreas, millones de hectáreas a por lo menos 600.000 familias, algo que nunca había pasado en la historia de Colombia. Entonces, eso es algo destacable, que hasta los candidatos de la centroderecha en 1986 lo decían en este debate. A un debate en el que no invitaron al candidato de izquierda, que fue el asesinado también, Jaime Pardo Leal. A estos dos los mataron, a uno como candidato, estando Virgilio Barco de presidente, y al otro ya como opositor a Samper. A los dos los mataron por denuncias que hicieron. A Luis Carlos Galán por meterse con el cartel de Medellín, solo por eso, y a Álvaro Gómez también por denunciar elementos del cartel de Cali en el escándalo del proceso 8000. Probablemente fue por eso, aunque su muerte está más llena de incertidumbre que la de Galán. En la de Galán ya sabemos que fue el cartel de Medellín. En el de Álvaro Gómez parece que hubo oligarquías vinculadas con el cartel de Cali las que ordenaron quitarle la vida a Álvaro Gómez Hurtado. Pero a Jaime Pardo Leal, que lo mataron también en esta época, después de ser candidato de la Unión Patriótica, ni siquiera lo invitaron al debate. A Navarro Wolf nunca lo invitaron a debates, que era el candidato de la Alianza Democrática de M19. O sea, solo invitaban a los candidatos de la oligarquía. Y desde ahí uno ve por qué siempre ganaba la oligarquía. Y ya para terminar, si hacemos un balance de los temas discutidos, entre ellos
el tema de la reforma agraria, el tema de la bonanza cafetera, del salario mínimo, de la gasolina, de los impuestos. Hay unas propuestas aquí muy tibias que realmente no iban a cambiar el país. La única propuesta realmente revolucionaria fue la que ellos dijeron pero que nunca hicieron. Y sus partidos mucho menos hicieron, aunque López Pumarejo lo intentó en su segundo gobierno, bueno, y en su primer gobierno también, esas reformas, que parten, sobre todo Álvaro Gómez, de esa tesis de la curva de Laffer. O sea, que si yo le bajo impuestos a los grandes empresarios, estos por arte de magia o de mafia generan muchos empleos. Iván Duque lo propuso y sabemos que no fue así. Avianca no dio más empleos que porque Duque lo favoreciera en su gobierno. Eso es mentira. O sea, la curva de Laffer es una teoría falaz en la economía, realmente. En la práctica es falaz. Y eso es lo que nos deja este último debate, porque nos permite entender que los problemas son los mismos, pero que las soluciones son diferentes cuando hay voluntad popular. Entonces, ya para terminar, ¿qué le podemos destacar, por ejemplo, al gobierno de Petro, que hizo la reforma agraria que estos señores hablaban pero que nunca hicieron? 2, que en el tema de la gasolina pagó la deuda que dejó Duque y por fin pudo rebajar la gasolina. Una deuda multibillonaria que dejó Duque, que también fue financiada a partir de sus robos. 3, que con el gobierno de Petro nos acercamos un poquito al nivel que había dejado Samper y los pasados gobiernos de Samper, empezando por el gobierno de Belisario Betancur. O sea, tuvimos un salario mínimo digno para la clase trabajadora. La reforma laboral del gobierno de Petro también recuperó derechos que se perdieron en el gobierno de Uribe, sumado a que la inflación se bajó como nunca antes en las últimas décadas. O sea, se pudo controlar la inflación después de tener una inflación muy alta con Duque y con Santos. Se pudo volver a bajar la inflación sin tener que pagar salarios miserables como con Uribe. Con Uribe, hay que reconocer que con Uribe se bajó un poquito la inflación en el 2010, pero el aumento del salario mínimo fue demasiado miserable, un 3%. Con Petro se bajó la inflación, pero a la vez se aumentó el salario. Esa es la diferencia. Y por último, un tema muy importante: las garantías a la oposición política. O sea, mientras que en estos gobiernos exterminaron con los paramilitares un partido político completo de oposición llamado Unión Patriótica, a quien le asesinaron más de 6.000 militantes, solo piensen esto: hubo mucho escándalo con el asesinato a Miguel Uribe, y está bien, era un opositor a Petro. Pero en el caso de la Unión Patriótica, mataron a más de 6.000. O sea, ¿qué diría la prensa? Empezando por Caracol, RCN, Semana, Blue Radio, El Colombiano, El Espectador y El Tiempo y El País. ¿Qué dirían estos medios si no solamente hubiesen matado a Miguel Uribe, sino que en el gobierno de Petro hubiesen matado 6.000 uribistas, entre ellos muchos del Centro Democrático? ¿Usted se imagina qué diría la prensa? Donde maten a 6.000 o a 6.402, que entre otras cosas, esos 6.402 ni siquiera eran opositores al gobierno de Uribe, eran campesinos o desempleados o vendedores ambulantes que estaban desempleados o que tenían situación económica difícil y que les prometieron un empleo, los llevaron para una zona periférica, les quitaron la vida, les pusieron las botas al revés y los presentaron como guerrilleros caídos en combate. O sea, eso no pasó en el gobierno de Petro. Aunque hay que reconocer que en el gobierno de Santos tampoco pasó de esa manera. En el gobierno de Uribe sí se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales, los crímenes de lesa humanidad. Y eso no lo puede tapar, lamentablemente, la historia. Para ellos, lamentablemente para ellos, eso no lo puede. Han tratado de negar esta realidad, como decía el compañero ahorita, negacionistas. O sea, han tratado de decir que no, que eso lo inventó la JEP, que es un invento de la izquierda castrochavista, comunista, pero eso no es un invento. Eso lo demostró la fiscalía, que entre otras cosas era una fiscalía hasta uribista.
lo demostró la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, lo demostró el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo demostraron las organizaciones de víctimas, medicina legal, o sea, todo esto, la JEP lo único que hizo fue recopilar registros y eliminar nombres repetidos. Por eso se llegó a la cifra en 2021 de 6.402. Y son más, son muchos más, pero solo se pudieron comprobar hasta 2021 6.402. Es una vergüenza tener un congresista como Miguel Polo Polo humillando la memoria de las víctimas, botando a la basura las botas de las madres de Soacha. Y es una vergüenza que Álvaro Uribe vaya a buscar votos en Soacha. Y es curioso. ¿Cómo le fue a Uribe en Soacha? Lucha. Exactamente. ¿Y qué es curioso, compañero? Es curioso que Polo Polo no tenga memoria cuando su puesto en el Congreso debería ser el del congresista de la memoria, que es el afrodescendiente. Si Uribe tuviera dignidad, no iría a Soacha, porque Soacha fue el epicentro de estos crímenes de terrorismo de Estado, donde hubo secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidios múltiples en personas protegidas, incluyendo muchos menores de edad. Una niña de 14 años de Dabeiba, Antioquia, llamada María Zenaida, que fue una de las 6.402. La secuestró el ejército, se la entregó un paramilitar para que la violara, a alias Juancho. El paramilitar se la entregó al ejército y el ejército la fusiló y la presentó como un guerrillero y como novia de un guerrillero. María Zenaida en Dabeiba, Antioquia. Pregunten en Dabeiba, los que les guste viajar por esa parte de Antioquia, pregunten en Dabeiba quién es María Zenaida, cuántos años tenía y en qué gobierno la ejecutaron. La ejecutaron extrajudicialmente. Y a esta gente no le da vergüenza ir a municipios como Dabeiba a pedir votos. Y el oriente antioqueño fue la región que más tuvo ejecuciones extrajudiciales. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Que el apoyo electoral que tiene el uribismo en el oriente antioqueño es abrumador. O sea, el uribismo gana muchos votos. Casi todos los alcaldes, por no decir que todos, del oriente antioqueño son uribistas, afines al Centro Democrático, o a Cambio Radical o a partidos uribistas. Es una vergüenza que la región más golpeada por el uribismo sea la región más uribista. ¿Eso cómo se llama? Desconocimiento de la historia. Eso no tiene otra explicación. La gente en el oriente antioqueño desconoce muchísimo la historia. Por eso son uribistas y votan por el uribismo, que fue el partido que los masacró, fue el movimiento que los masacró en el 2002-2008, fundamentalmente. Norte de Santander, el departamento más uribista de Colombia, donde Petro solamente sacó un 19% de los votos. Norte de Santander, el departamento más uribista y también muy golpeado en el Catatumbo con los falsos positivos. Por fortuna, en el Catatumbo sí perdió el uribismo con Rodolfo Hernández y con Fico. La única región de norte de Santander donde perdió el uribismo fue en el Catatumbo. En el Catatumbo sí hay algo de memoria histórica y vean ustedes que en la reforma agraria de Petro, el Catatumbo fue donde más tierras entregó el gobierno de Petro, curiosamente. En el Tolima, otro departamento que tiene mayoría uribista, en el Tolima entregó muchas tierras el gobierno de Petro. Y para terminar, en Antioquia, Tolima y norte de Santander fueron de los 3 departamentos donde más funcionó la reforma agraria. Pero vamos a ver si este 8 de marzo se nota eso electoralmente y vamos a ver si esto se nota el 31 de mayo, ya cuando se defina la primera vuelta presidencial. Y ya para terminar, el gobierno de Petro también ha tenido muchas debilidades, que son cosas que el que gane tiene que mejorar. Obviamente, pues, si gana alguien contrario, todo lo va a acabar. Si gana Paloma Valencia o Abelardo, va a ser un cambio, pero al pasado de Duque y Uribe y compañía. Pero si gana Iván Cepeda va a tener que mejorar muchas cosas que Petro no pudo hacer. Empecemos por la principal, la gobernabilidad. Petro tuvo muy poquita gobernabilidad porque no tuvo mayorías en el Congreso. Y las poquitas mayorías que tuvo las perdió porque esos partidos tradicionales que lo apoyaron terminaron yéndose otra vez con el uribismo. Partidos como el de la U, como el Cambio Radical algunos sectores, el Conservador y el Liberal algunos sectores, el Verde algunos sectores.
Entonces, el principal reto que tiene Iván Cepeda es tener la gobernabilidad que Petro no tuvo, para que todas las reformas que presenta Iván Cepeda pasen. Reforma agraria, reforma a la salud, reforma pensional y laboral, mejoradas, reforma a la educación superior. Si Iván Cepeda quiere tener gobernabilidad, necesita mayorías absolutas en el Congreso. Ese es el reto del pacto histórico, tener mayorías absolutas en el Congreso. Lo mismo pasa con Abelardo. Abelardo también necesita tener gobernabilidad. Entonces necesita que los partidos uribistas como Salvación Nacional, como Cambio Radical, como el mismo Centro Democrático, Partido de la U, que los partidos uribistas sean mayoría absoluta en el Congreso. Así Abelardo tendría también gobernabilidad para hacer lo que él quiere realizar, que es muy parecido a lo de Javier Milei en Argentina y a lo de Bukele en El Salvador. Otra cosa que tiene que mejorar Iván Cepeda, el tema de la burocracia, que ahí el gobierno de Petro se rajó. O sea, el gobierno de Petro también eliminó unas nóminas paralelas, es cierto, pero el gobierno de Petro tiene mucha burocracia. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer un gobernante para ir acabando con la burocracia? O sea, llevar gente más por méritos que por afiliación política. Y rebajarse el salario. O sea, Iván Cepeda se va a rebajar el salario y va a rebajar el salario de sus ministros. Eso apunta a un principio de austeridad que lamentablemente el gobierno de Petro no aplicó. Mira que Petro tuvo polémicas por la gente que montó cargos tipo la chica que no tenía la acreditación, también el que era actor pornográfico, ¿verdad? Ajá. Ese es el mayor error de Petro. O sea, si ustedes me preguntan cuál es el mayor error del gobierno de Petro, de Uribe sabemos que fueron los falsos positivos, pero el mayor error del gobierno de Petro fue los nombramientos. O sea, se equivocó en muchos nombramientos, acertó en otros, sí. Pero, por ejemplo, Mauricio Liscano, ¿qué hizo en Mintic? Robar. Y después irse a hacerle campaña Nova en Ecuador. O sea, gobernó aquí con la supuesta centroizquierda y se fue a hacer campaña en la extrema derecha ecuatoriana. O sea, Liscano, un tipo de la derecha que se metió en el gobierno de Petro y no hizo nada. Hizo muy poquito. Obviamente no se robó toda la plata como Karen Abudinen. Hay que reconocer que Liscano no fue tan ladrón como Karen Abudinen. Pero Liscano no aportó mucho. Alejandro Gaviria no aportó nada al Ministerio de Educación. Por eso la reforma educativa de Petro está atrasada por culpa de ese error de Petro, que ahí sí sabíamos que el tipo gobernó con Santos y fue uribista, y aún así Petro lo puso a manejar la educación, habiendo tanto intelectual que pudo manejar mejor ese ministerio. Hubiera nombrado de una vez el que nombró ahorita, este muchacho de apellido Medellín. Este muchacho sí ha sido buen ministro de educación, pero ahí Petro perdió tiempo y dinero y hasta se robó $1 billón el tal Alejandro Gaviria, que es tan descarado que se mete al gobierno de Petro a robar y ahora está alineado con el uribismo atacando el gobierno de Petro. O sea, Alejandro Gaviria en ese aspecto es una vergüenza de la incoherencia. Concha Baracaldo, puesta por Verónica Alcocer. O sea, Iván Cepeda no puede permitir que su esposa le ponga funcionarios. O sea, eso fue otro error de Petro, Concha Baracaldo. María Isabel Urrutia. Bueno, ahí sí no culpa a Petro porque no sabíamos que María Isabel Urrutia era ladrona, sabíamos que era deportista. Pero esa señora la echaron y antes de que la echaran alcanzaron a dejar un montón de contratos y robó. María Isabel Urrutia. Leiva, el que casi le hace un golpe de estado a Petro conspirando en Estados Unidos. Leiva, otro gran error de Petro. O sea, Petro cometió muchos errores en nombramientos. Y de eso se trata la democracia. De uno criticar los gobiernos, sean afines o no sean afines a uno. Hay que criticar todos los gobiernos por igual, porque para eso está el pensamiento crítico. Y la última conclusión que les quiero dejar: solamente construiremos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental, cuando elijamos gobiernos que sean útiles para el pueblo, pero que a la vez seamos capaces de criticarlos. Y también esta crítica va para algunos seguidores de Petro, no para todos, para algunos seguidores que cuando uno critica a Petro dicen que uno es uribista. No, o sea, uno no puede ser comité de aplausos de ningún gobierno, porque los políticos son empleados nuestros.
Nosotros le pagamos impuestos a los políticos y así seamos afines o no seamos afines a los políticos que nos gobiernan, tenemos que exigirles por igual, con criterio crítico y con independencia y siendo una ciudadanía libre. Y con Iván Cepeda si gana, lo mismo. Hay que hacer una crítica sensata y no ser un comité de aplausos. Y si gana Abelardo de las Priella, ahí sí que toca hacer un control estricto, porque Abelardo de las Priella tiene unas propuestas muy fantasiosas. Él dice que va a solucionar todos los problemas de Colombia en 90 días. O sea, el tipo tiene unas propuestas muy fantasiosas y hay que saber cómo enfrentar esa demagogia. Y Abelardo, varias personas lo están acusando de robar. O sea, David Murcia Guzmán, el de DMG, dice que le robó 5.000 millones y porque el tipo cobró unos honorarios muy elevados por 3 meses respecto a un trabajo que no hizo y porque pidió un dinero para comprar unos congresistas. El narcotraficante del cartel de Medellín, Mono Abello, también lo acusó de ladrón. René Zorrilla lo acusó de ladrón, pero luego se retractó, no sé por qué. Pero Abelardo es un tipo que fue abogado y amigo del testaferro de Nicolás Maduro, de Alex Saab, un tipo que lavó más de 10 millones de dólares. Entonces, Abelardo es un tipo que al uribismo no le conviene mucho, porque el uribismo de por sí ya está caído y a Abelardo le quitan el poquito prestigio que tiene el uribismo ante los uribistas. Por ejemplo, ¿yo cómo voy a decir que yo combato el castrochavismo y que yo combato el régimen de Maduro y el régimen de Chávez si Abelardo farrió y comió del testaferro de Nicolás Maduro llamado Alex Saab, que en este momento Estados Unidos lo volvió a capturar? O sea, Abelardo es un tipo muy vulnerable para el uribismo, mucho más que Paloma Valencia. El Paloma Valencia tiene escándalos familiares, tiene escándalos de tierras, escándalos de corrupción también, pero Abelardo tiene muchos más escándalos que Paloma Valencia. Entonces, en una segunda vuelta, al uribismo no le convendría mucho tener a Abelardo, pero no tienen más opciones. Y esa es mi última conclusión. Listo, nos vemos ahorita en unos 15 minutos para que hagamos la parte final de la clase.